Continuamos nuestro estudio bíblico del libro de Deuteronomio. Y en el día de hoy vamos a estudiar una parte del capítulo 4 en el que honramos a Dios escuchando su palabra, obedeciéndola y compartiéndola. Honrar a Dios significa mucho más que ir a la iglesia. Significa mucho más que hacer el bien, orar por los alimentos. Honrar significa respetar, reverenciar, admirar, tener en alta estima. O sea que honrar implica tomar acción. No solamente es honrar con palabras, honramos con nuestros actos. Y entonces a Dios le damos respeto, le damos admiración, reverencia, cuando lo buscamos intencionalmente. Cuando intencionalmente queremos conocerlo más, conocerle íntimamente. Y por supuesto, cuando le seguimos en obediencia. Muy bien. Deuteronomio es el último de los 5 libros que escribió Moisés, que están en el Pentateuco. Y este libro de Deuteronomio nos da información acerca de los mandamientos, de la ley de Dios. Es una información adicional y cómo debía aplicarse en la tierra prometida. Este libro, Deuteronomio, es citado muchísimas veces en el Antiguo Testamento. Es el tercer libro más citado en el Nuevo Testamento. Es el tercer libro más citado, Deuteronomio, después de los Salmos y después de Isaías. Casi 40 veces el libro de Deuteronomio es citado en el Nuevo Testamento. Y entonces, la narrativa de este libro tiene lugar aquí, en las llanuras de Moab. Recordemos que el pueblo de Israel está en campamento al otro lado del río Jordán. Este es el río Jordán y está aquí en campamento, listo a entrar y conquistar la tierra prometida. Y aquí, mientras está en las llanuras de Moab, Moisés instruye al pueblo, porque Moisés sabe que no va a entrar a la tierra prometida. Él sabe que va a morir antes de conquistar la tierra prometida. Y el libro tiene lugar aproximadamente en un mes. Y se trata de un conjunto, una serie de sermones, una serie de discursos. Entonces, el día de hoy vamos a estudiar aparte del primer discurso de Moisés, que está escrito en el libro de Deuteronomio. Es un discurso en el que se hace relación y se describe la importancia de honrar a Dios siguiendo su palabra. Entonces, lo primero es la importancia de escuchar. Vamos a la palabra. Deuteronomio capítulo 4, los versos 1 y 2 dicen: Ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño, para que los ejecutéis y viváis y entréis y poseáis la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, os da. Recordemos, Moisés está hablando al pueblo. Moisés está dando un discurso, un sermón al pueblo y les dice: Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño, para que los ejecutéis y viváis y entréis a la tierra prometida. El número 2 dice: no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os ordeno. Entonces, aquí vemos que Moisés hizo una conexión entre el acto de escuchar, de oír y la obediencia.
Los estatutos y ordenanzas, y decretos y ordenanzas se refiere a todos los requerimientos que Dios le había dado a su pueblo en el pacto, o sea, a los mandamientos, a la ley de Dios. Y el primer paso para caminar con Dios es escucharlo y obedecerlo. Escucha los estatutos, escucha la ley de Dios, escucha los mandamientos. ¿Para qué? Para que los ejecutéis, para que los obedezcas, para que los pongas en obra. El éxito, el futuro del pueblo de Israel dependía ¿de qué? Dependía de escuchar y de obedecer la palabra de Dios. Entonces, al escuchar y obedecer la palabra de Dios, los israelitas podrían vivir abundantemente, podrían vivir en la gracia, en la protección de Dios, podrían entrar a la tierra prometida, tomar la promesa que Dios les había dado y podían poseer la promesa, tomar posesión de la tierra. O sea, la victoria de Israel sobre los enemigos estaba ligada ¿a qué? A la obediencia, escuchar y obedecer. Para vencer a los enemigos, para capturar y hacer realidad la promesa, los israelitas debían escuchar y hacer lo que Dios les ordenaba. Y en el verso 2 nos dice: no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella. Los mandamientos eran suficientes para dirigir, para guiar al pueblo. No debía añadirse, no debía quitarse absolutamente nada de ellos. Miren, en la época de Jesús, los fariseos, una secta de judíos, aunque siendo ellos bien celosos de los mandamientos, de cumplirlos, precisamente para evitar el juicio de Dios, eran celosos de cumplirlos para evitar el juicio de Dios, pero precisamente cometieron el error de añadirle un infinito número de leyes a los mandamientos. Y le añadieron tantos que hicieron casi imposible obedecer la ley de Dios para los ciudadanos y los judíos ordinarios, comunes y corrientes. Era imposible agradar a Dios con la cantidad de nuevas leyes y legalismos hechos por el hombre, añadidos por el hombre a la ley de Dios, que era suficiente. La palabra de Dios debe enseñarse y predicarse sin añadirle y sin quitarle. Es suficiente. Desafortunadamente, así como en la época de Jesús, hoy en día sufrimos el problema de que muchos enseñan y predican añadiendo o quitándole a la palabra de Dios. ¿Para qué? Para seguir su propia agenda. Cuando la palabra de Dios, escrita en la Biblia, es suficiente. Y el mandato de Dios es claro: no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella. Y no es la primera vez. En la Biblia en varios libros se hace énfasis en que la palabra debe ser clara, no se debe adulterar, no se debe añadir, ni se debe quitar. ¿Qué papel debe tener la palabra de Dios en nuestras vidas hoy? Entonces, pues así como en la época de Moisés, la palabra de Dios, nuestra Biblia, es nuestro manual de vida.
Si la seguimos en obediencia, podremos vivir en la gracia y en la protección de Dios. Podremos derrotar a nuestros enemigos. Podremos entrar y tomar posesión de todas las promesas que Dios tiene para nosotros, si escuchamos y obedecemos. Entonces Moisés luego les recordó el peligro de la desobediencia. Sigamos leyendo el verso 3 al 5. Vuestros ojos vieron lo que hizo Jehová con motivo de Baal Peor. Moisés hablándole al pueblo. Escuchen los mandamientos, póngalos en acción, porque saldrán victoriosos, entrarán y poseerán la tierra prometida. No añadan ni quiten a esta palabra que estoy enseñando. Y recuerden, vuestros ojos vieron lo que hizo Jehová con motivo de Baal Peor, que a todo hombre que fue en pos de Baal Peor destruyó Jehová tu Dios de en medio de ti. Mas vosotros que seguisteis a Jehová vuestro Dios, todos estáis vivos hoy. Mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos, como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis, para tomar posesión de ella. Moisés está diciendo, escuchen, vuestros ojos vieron lo que Dios hizo con motivo de Baal Peor. Moisés se está refiriendo a un incidente previo de desobediencia e idolatría. Ustedes vieron lo que pasó en Baal Peor. Allí en Baal Peor, en una ciudad, en un área, hubo un incidente de idolatría, de desobediencia, cuando los israelitas se dejaron seducir por las mujeres moabitas y empezaron a asistir a las fiestas del dios pagano Baal. Y esas fiestas involucraban prostitución también. Incluso un israelita tuvo el descaro de traer una de las mujeres a su tienda, pasándola al frente de Moisés y los sacerdotes. Y murieron 24,000 israelitas. Moisés les está diciendo, producto de no escuchar la palabra, producto de no obedecer la palabra, miren lo que hizo Jehová en ese incidente. Entonces Moisés les está advirtiendo de que no cometan el mismo error. No cometan el mismo error. Pero en el verso 4 les dice, mas vosotros que seguisteis a Jehová vuestro Dios, todos estáis vivos hoy. O sea, Moisés también elogia a los que se aferraron al Señor. Pero los que fueron obedientes, los que no se fueron en idolatría tras estos dioses paganos, están vivos, alentándolos a continuar en obediencia. O sea, Moisés les está diciendo que hay un riesgo muy alto de enfrentar el juicio de Dios con la rebeldía. La rebeldía lleva al juicio de Dios, pero que el beneficio de la obediencia es la vida. La vida. Y se los den un tono de advertencia tremendo. Recordemos que en los evangelios, en el evangelio de Mateo precisamente, se registra 3 veces que Jesús dice, el que tenga oídos para oír, oiga. Y una de ellas es cuando Jesús explica la parábola del trigo y la cizaña. Cuando Jesús siembra la palabra y empieza a crecer. Pero aquellos en quienes el maligno ha sembrado un mal corazón también empiezan a crecer como cizaña.
Y explica que en el día del juicio los ángeles cortarán la cizaña y la echarán al fuego. Y termina diciendo, el que tenga oídos para oír, oiga. Y en el verso 5 dice, mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos, como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Aquí Moisés está recalcando su papel, su fidelidad de enseñarles los mandamientos de Dios. Entonces, Moisés aquí está haciendo énfasis en que tanto el que escucha como el que enseña, el líder, tienen responsabilidad en esto. Los que enseñamos y los que escuchamos tenemos responsabilidad. Bueno, entonces ahora veamos cómo Moisés explica que obedecer a Dios le hace honra y cómo la obediencia beneficia al mismo tiempo al pueblo. Dice los versos 6 al 8. Guardadlos pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Porque ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos? ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Entonces, Moisés les está diciendo, bueno, esta ley pónganla por obra. ¿Por qué? Porque se van a beneficiar. Esta ley es diferente de la de los otros pueblos, los diferencia. Estas leyes son superiores, son diferentes a las que hay entre los pueblos de la época. Pero resulta que varios pueblos, sí, realmente tenían códigos de leyes. Y esas leyes eran comparables, casi semejantes a las leyes que hay en el Pentateuco, en el libro de Números, de Levítico y de Deuteronomio. Entonces, el Código de Leyes de Ur, que es mucho más antiguo que las leyes de los israelitas, escrito en el año 2100 antes de Cristo en la ciudad de Ur. El Código de Leyes Hammurabi, 1750 años antes de Cristo, mucho antes que la ley de Dios a los israelitas. Proviene de Babilonia. Y el Código de Leyes de Asiria, un poco más nuevo que las leyes de los israelitas, porque de las leyes de los israelitas estamos hablando del año 1400 antes de Cristo. Pero estos códigos de leyes de estos pueblos tenían que ver con todas las actividades diarias de un reino: falsa acusación, robo, esclavitud, obligaciones militares, agricultura, deuda, matrimonio, familia, etc. Ofensas sexuales, herencia. Eran leyes semejantes a las leyes dadas por Dios a los israelitas. Entonces, la pregunta es, ¿qué sería lo diferente de las leyes de Dios, de Jehová a los israelitas, que asombraría a los otros pueblos? ¿Qué habría de diferente que al honrar la palabra de Dios tendría la gente la bendición de ser un pueblo sabio, un pueblo entendido, una nación grande? ¿Cuál sería la diferencia? ¿Por qué los otros pueblos, al conocer que el pueblo de Israel estaba siguiendo estas leyes que Dios les había dado, serían diferentes? Dos razones. Primero, ningún pueblo tenía esta clase de leyes, ningún otro pueblo.
Porque las leyes de las otras naciones, de los otros reinos, no pertenecían al pueblo, sino que pertenecían al gobernante, al capricho del rey de turno. Y eran la base por la que demandaban una completa obediencia de sus súbditos. Ellos sabían, como en Egipto y las demás naciones alrededor, que estos gobiernos típicamente tenían leyes que beneficiaban ¿a quién? A sus reyes, a sus líderes. Sus leyes mantenían en línea a la gente con muy poco respeto por el bienestar de los ciudadanos. Las leyes eran para beneficio de unos pocos. Las leyes eran para el beneficio de la élite real, no más. En cambio, estas leyes, estos mandamientos de Dios al pueblo de Israel pertenecían al pueblo. Fueron dadas cuando el pueblo de Israel no tenía rey. No había rey en Israel. No pertenecían a una élite real, sino que instruían a toda la gente. La instruían para su beneficio. Pero la diferencia más importante por la cual sería un pueblo sabio, entendido, nación grande, está en el verso 7. Porque, pregunta Moisés, ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos? Esa es la diferencia fundamental de las leyes de Dios a nuestra vida que las leyes de los otros pueblos. Porque la intimidad con el Señor los diferenciaba de los otros pueblos. El pueblo de Dios, los israelitas, disfrutaban de una intimidad con Jehová. Los dioses cananeos, los dioses de los pueblos y las naciones aledañas, ¿eran qué? Objetos inanimados, hechos por manos humanas. La cercanía de Dios al pueblo, a la gente, era un concepto totalmente extraño para ellos. Dios era un Dios lejano. El Dios de Israel es un Dios vivo. Es un Dios que habita entre su pueblo. Es un Dios que escucha. Es un Dios que habla. Es un Dios que ve lo que sucede y es un Dios que actúa en amor, en misericordia, en justicia. Una diferencia tremenda con respecto a los otros pueblos. Por eso pregunta Moisés, ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos? Tenemos un Dios cercano a nosotros. No creemos en un Dios que es un objeto inanimado, que tiene ojos pero no ve, que tiene orejas pero no escucha, que tiene boca pero no habla, que no se ve actuar. Tenemos un Dios que intimida con nosotros. Un Dios que quiere hacer intimidad con nosotros. Eso nos diferencia completamente. Entonces, las leyes de Israel no solamente eran acerca de la justicia social, no solamente eran las leyes civiles, militares, etcétera, sino que eran acerca de su relación con Dios. Entonces, lo que es cierto para Israel en esa época sigue siendo cierto hoy. Si buscamos la sabiduría de Dios, si la aplicamos a nuestras vidas, entonces podemos demostrarle a todo el mundo que Dios es amor, que Dios es cariñoso y que Dios es misericordioso. Miren, nosotros
nosotros, creyentes, cristianos, con nuestras palabras, con nuestros actos, con nuestra manera de vivir, de comportarnos, nuestro estilo de vida, pintamos y presentamos una imagen de Dios a las personas que vean. Muy bien, entonces ahora escuchemos las advertencias que Moisés dio. Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Un tremendo verso. Una tremenda enseñanza de Moisés. Al entrar a la tierra de Canaán, a la tierra prometida, Israel estaría rodeada de pueblos idólatras, pueblos que adoraban otros dioses. Entonces, la tentación estaría a la mano. Habría un tremendo riesgo de caer. Y recordemos que Moisés ya no estaría con ellos. Entonces Moisés está insistiendo en que hay que practicar, hay que poner en práctica lo que han aprendido de él. Y no solamente practicarlo, sino que tienen que compartirlo con sus hijos y con sus nietos. Hay que enseñarles. ¿Por qué? Porque al mundo que se van a enfrentar es un mundo difícil, es un mundo sin Dios, es un mundo que aborrece al Señor, que no lo conoce, es un mundo de idolatría. Van a entrar a ese mundo. Entonces hay que enseñarles. Y Moisés les aconsejó diciéndoles: guárdate y guarda tu alma con diligencia. O sea, hey, tengan cuidado, cuídense y tengan cuidado diligentemente. O sea, hay que estar vigilando constantemente. A nosotros mismos, a nuestro alrededor, tenemos que estar vigilantes. Vigilar de cerca, con diligencia, con interés, con eficacia. ¿Para qué? Para protegerse. Como cuando uno está caminando descalzo entre un piso lleno de vidrios o de espinas. Es lo que está diciendo Moisés al pueblo. Están en un mundo peligroso, en un mundo lleno de tentaciones. Guárdense diligentemente. El pueblo de Israel debía mantener las verdades de Dios herméticamente, cerradamente, porque a menos que fueran cuidadosos, pronto caerían en tentación. Tentación de otros dioses, de otras costumbres. Y esto los llevaría ¿a qué? Al borde de la aniquilación como nación. Porque eso desencadenaría el juicio de Dios. Y entonces dice: guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto. O sea, recuerda. Guárdate, guarda tu alma, ten cuidado, con diligencia, ten cuidado, cuídate en ese nuevo mundo, con esas tentaciones, pero al mismo tiempo recuerda el pasado, recuerda de dónde viniste, recuerda de dónde te sacaron, recuerda quién eras antes, le dice al pueblo. ¿Para qué? Para que no repitan los mismos errores. Al recordar el pasado, no cometerían los mismos errores. Pero al mismo tiempo, al recordar el pasado,
no olvidarían la fidelidad de Dios. ¿De dónde los había sacado? Entonces, al recordar el pasado, para no cometer los mismos errores y para no olvidar la fidelidad de Dios, que siempre había estado con ellos, estarían motivados ¿a qué? A seguir siendo obedientes. Entonces, incluso hoy día, su testimonio, nuestro testimonio, compartir lo que Dios ha hecho en nuestras vidas con otras personas, es una excelente manera de recordar su presencia. Es una manera de recordar su orientación, su bendición. ¿A quiénes? A las futuras generaciones. Compartir nuestro testimonio con nuestros hijos y con los hijos de nuestros hijos es una manera de recordarles a ellos lo que Dios ha hecho en nuestra vida. ¿Para qué? Para guardarlos, para enseñarles. Y es que, ¿a quién le está hablando Moisés? Moisés le está hablando a la nueva generación. Esta generación nació en el desierto. Esta generación no es la generación que salió de Egipto, que vio la mano de Dios en contra del faraón cuando no quiso dejar salir a los israelitas. Esta generación no vio la mano de Dios cuando les abrió paso y camino para salir de Egipto. Esta generación no vio el mar abierto. Porque fueron sus padres. Entonces Moisés le está hablando a una nueva generación. Ellos no habían presenciado todos los eventos del Éxodo mano a mano. No, de primera mano. No. Entonces era imperativo que esta nueva generación se familiarizara con las leyes de Dios. Por eso, en campamento, antes de entrar a la tierra prometida, en el libro de Deuteronomio, Moisés, en una serie de sermones y de discursos, les recuerda el pacto y la ley de Dios. Porque ellos no eran los que habían salido de Egipto, eran los hijos. Esta nueva generación debía empezar a cultivar su propia fe. Nuestros hijos, nuestros nietos deben empezar a cultivar su propia fe. Pero hay que instruirlos. Y una buena manera es recordarles el testimonio de nosotros, de sus padres. La palabra de Dios hizo diferente al pueblo de Israel. Los hizo diferente a las otras naciones. Si ellos descuidaban su palabra, no serían diferentes a los pueblos de alrededor. Entonces, nosotros también debemos enseñarles a la siguiente generación. Porque, miren, desafortunadamente, muchas veces nuestro corazón es engañoso. Todos lo sabemos, porque todos tenemos un corazón. Nuestro corazón es engañoso y muchas veces está listo para hacernos tropezar. El profeta Jeremías dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, dice. ¿Quién lo conocerá? Por eso nosotros tenemos que estar todos los días en la gracia de Dios, porque estamos prontos a caer. Estamos prontos a la tentación y prontos a caer. Ahora, si eso nos pasa a nosotros,
¿también les pasa a nuestros hijos? También les sucede a nuestros hijos. Ellos están a riesgo de caer. Entonces, debemos esforzarnos por enseñarlos. Debemos esforzarnos por entrenarlos en la palabra, exponerlos a Dios para que Él evite que caigan. Nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos tienen sus propias mentes, sí. Su propio corazón, su propia fe. Pero con una instrucción diligente, eficaz, con esmero, con el buen ejemplo, podemos mejorar las posibilidades de que tengan una vida feliz y fiel en el Señor. Ellos decidirán. Ellos decidirán. Pero como dijo Moisés, la responsabilidad también es mía. He aquí que yo les enseño los estatutos que Dios tiene para ustedes como Él me ha ordenado hacerlo. Nosotros, como padres, tenemos responsabilidad con los hijos y los hijos de nuestros hijos. Ellos tienen la responsabilidad de escuchar, nosotros tenemos la responsabilidad de enseñar. Muy bien. Entonces, finalizando el estudio bíblico del día de hoy, la palabra de Dios, la Biblia, la palabra de Dios está consignada en la Biblia. Es nuestro manual de vida. Ahí está escrito todo lo que Dios espera de nosotros. Todas las expectativas. Si la seguimos en obediencia, podremos vivir en la gracia y la protección de Él. Porque todos tenemos un corazón engañoso, listo para hacernos tropezar y caer. Y para vivir constantemente en la gracia y en la misericordia de Dios, tenemos que estudiar nuestro manual de vida, que es la palabra de Dios. Allí está todo. Y no hay que añadirle ni quitarle. Porque si le añadimos, nos convertimos como los fariseos en legalistas. Legalismo y religiosidad. Pero por otro lado, si le quitamos, entonces nos convertimos ¿en qué? Nos convertimos en personas que no honramos a Dios en las virtudes y en los valores que la palabra de Dios dice. Viviendo por la sabiduría de Dios, podemos demostrar al resto del mundo que Dios es amoroso, cariñoso y misericordioso. Nosotros somos, con nuestro testimonio, el mejor elemento de evangelización. Nuestra vida, nuestro comportamiento, nuestras palabras, nuestro estilo de vida pinta a Dios, lo enseña y lo muestra a todo el resto del mundo. ¿Y cómo lo van a ver? Lo van a ver como un Dios amoroso, cariñoso y misericordioso. Y por último, debemos enseñar la verdad de Dios a las futuras generaciones. Es nuestra responsabilidad. Enseñarle a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos. Les enseñamos, les instruimos en la palabra de Dios y les recordamos no solamente nuestras victorias, sino también les recordamos nuestras caídas. ¿Para qué? Para que no cometan los mismos errores. Y nuestras victorias para alentarlos
a que es beneficioso vivir en obediencia a nuestro Dios. Muy bien, con esto terminamos nuestro estudio bíblico del día de hoy. Y la próxima semana los esperamos a las 9 de la mañana aquí en Comunidad de Fe, donde vamos a estar estudiando el capítulo 6 del libro de Deuteronomio, en donde vamos a hablar un poco acerca del gran mandamiento: y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas.